¿Qué tal, queridos pastores, maestros y líderes? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva sesión de Martes de Maestros. Qué gusto nos da y esperamos en el Señor se encuentren bien, en salud y en bendición. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros como cada semana y nuestra oración es que estos minutos les sean de gran ayuda y de referencia en la preparación de su clase de esta semana. Queremos recordarle que este es un buen momento también para compartir este video en sus redes o canales sociales para que otros maestros y líderes puedan beneficiarse de él también y así juntos capacitarnos en esta tarea de preparar y discipular a nuestros hermanos y hermanas a través de nuestros estudios bíblicos para la vida. Si gusta escribirnos un comentario, si tiene alguna sugerencia o algo que dejarnos saber para mejorar, escríbanos un mensaje y déjenoslo saber cómo le han ayudado estos videos. Créame, se los vamos a agradecer muchísimo. Bueno, hoy continuamos con nuestra serie de estudios titulada Apartados, una vida vivida para Dios. En esta serie estamos haciendo énfasis en la santificación, lo que significa vivir separados en Dios y cómo crecer para ser más como Cristo. Y a medida de que vamos avanzando en nuestro caminar con Él y este se profundiza, nuestras vidas apuntan más a aquel que nos ha apartado para que podamos vivir una vida sin vergüenza de quienes somos en Cristo. Bueno, hoy continuamos con la tercera sesión de esta serie, cuyo título es Apartados, pero no solos. La idea central de la lección gira en que el Espíritu Santo nos ayuda a saber cómo vivir vidas santas. El pasaje bíblico que estaremos usando en esta ocasión se encuentra en 1 Corintios capítulo 2 versículos 6 al 16. Y como usted sabe, en esta serie estamos haciendo referencia al atributo sin avergonzarse, transparentes, el cual es uno de los 8 atributos o áreas que se cubren anualmente en este plan de discipulado, Estudios Bíblicos para la Vida. Y si usted quiere tener más información sobre estos 8 atributos, vea nuestros videos en el canal de Lifeway en YouTube o en nuestra página de internet estudiosbiblicosparalaVida.com. ¿Qué le parece si damos comienzo a la sesión leyendo el pasaje bíblico de esta primera parte que se encuentra en 1 Corintios capítulo 2 versículos del 6 al 9 que dicen de la siguiente manera? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Muy bien. En estos versículos estamos viendo cómo de alguna manera se nos está introduciendo un tema muy especial en referencia a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y una de las facultades que tiene el Espíritu de Dios al revelarnos las Escrituras, al revelarnos cosas de Dios que no están abiertas para todo el mundo, ¿verdad? No para cualquier persona que no conoce o ha entregado su vida a Jesús puede del todo conectar con esto, porque se necesita el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien es el que inspiró las Escrituras, que sea Él mismo quien nos revele cosas del carácter, de la profundidad, de la presencia de nuestro Dios, de su corazón. Todas estas cosas que a veces para muchas personas suenan como una locura, ¿verdad? Como cosas que no tienen sentido y por demás podrían ser consideradas como anticuadas o de una manera de pensar muy vieja, pero es que aún no han logrado discernir el corazón de lo que hay detrás
de la palabra. Y esas son las cosas que el Espíritu tiene reservadas para aquellos que le conocen. Y esta sabiduría es una sabiduría profunda, es una sabiduría no humana, ¿verdad? Porque trasciende nuestra humanidad, son principios eternos y que de alguna manera rigen todo lo creado por nuestro Dios. Y ese es parte del acceso que nosotros tenemos cuando convivimos y recibimos y tenemos una relación personal con el Señor, con nuestro Dios, con Jesús a través del Espíritu Santo. Muy bien, continuemos con la segunda parte entonces y ahora vamos a leer los versículos del 10 al 13 de 1 Corintios 2, que dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Muy bien, aquí en estos versículos sumariza mucho de lo que estábamos hablando al principio, pero también nos abre una puerta interesante. Aquí Pablo nos está diciendo que el Espíritu Santo no nada más nos ha dado acceso a lo profundo del corazón de Dios, porque él dice, ¿quién puede conocer el corazón de Dios sino su mismo Espíritu? Y ese es el Espíritu que nos está revelando lo que hay en el corazón de Dios, lo que hay en la profundidad de la persona de Dios Padre, ¿verdad? Entonces, Él nos lo revela, pero no nos lo revela a través de un espíritu de sabiduría o a través de un conceptos o conocimientos terrenales o mundanos, sino esto es algo espiritual, que nos ha sido abierta esta puerta también para que nosotros podamos hablar de esta manera y traer asuntos espirituales que tienen definitivamente que ver, que tienen relación con nuestra vida humana, porque de ahí es de donde nosotros también es que podemos tener acceso a la gracia, a la misericordia, al perdón de Dios. Podemos extender todo esto mismo recibido a otras personas, ¿verdad? Gracias a un equipamiento espiritual que hace el Espíritu Santo a través de lo que nos revela en las Escrituras, ¿verdad? Entonces, es por eso que él dice que podemos, a través de este conocimiento proveniente de lo profundo de Dios, obtenido de sus Escrituras, como una revelación directa del Espíritu Santo a nosotros, las cosas se empiezan a acomodar de manera en el lugar que debe de ser. Lo espiritual a lo espiritual. Y lo mundano o la sabiduría del mundo es otra cosa completamente distinta. Entonces se hace una separación, pero a la vez nos da la oportunidad de poder experimentar de una forma muy especial la esencia de Dios. Tener acceso a cosas profundas del corazón de Dios, cosas que no todo el mundo puede entender. Muy bien, continuemos con la tercera y última parte de esta sesión. Y ahora vamos a leer los versículos ahí en 1 Corintios capítulo 2, pero los versículos 14 al 16. Y leen de la siguiente manera. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! ¡Qué impresionante estos versículos! Porque nos afirma que nuestra naturaleza humana caída en pecado no puede discernir, no puede entender del todo
las cosas espirituales, porque necesita un nuevo nacimiento, necesita pasar por un proceso de arrepentimiento, de rendición y de perdón de pecados, ¿verdad? A través de nuestro Señor Jesucristo, del sacrificio que Él hizo, y esto nos abre la puerta de un nuevo nacimiento, un nacimiento que nos abre los ojos espirituales para poder empezar a discernir todas las cosas que el Espíritu Santo nos puede revelar a través de las Escrituras, ¿verdad? Y ahora, no nada más hemos nacido de nuevo espiritualmente, sino también nos ha sido otorgada la mente de Cristo. ¿Y por qué necesitamos la mente de Cristo? Porque a través de ella es que podemos discernir, podemos entender, podemos analizar las cosas espirituales. Porque esto es lo que ajusta también nuestro sistema de pensamiento, lo embona con toda la revelación y sabiduría que el Espíritu Santo trae a nuestra vida, ¿verdad? Esta mente de Cristo es lo que nos permite también entender mucho de lo que la palabra de Dios dice. Por eso, no sé si le ha pasado, o inclusive a lo mejor ahí en el grupo, hay gente que le dice, es que a mí me cuesta trabajo leer la Biblia porque no la entiendo, ¿verdad? Muchas veces puede ser un poquito de temor de acercarse a la Escritura por varias razones, ¿verdad? Una de ellas es porque temor a lo desconocido, puede ser temor a ser de alguna manera que algo refleje algo que hay en el corazón de la persona y que no esté dispuesta todavía a ser transformada por la Escritura, ¿verdad? Por el poder de Dios, y como que prefiere mejor mantenerse un poquito distante para que no sea de alguna forma ahí señalado en algo. Pero también muchas veces simplemente puede ser falta de interés, falta de desconocimiento de las bondades, de la belleza, de las grandes riquezas que hay en la palabra, que pueden cambiarnos, transformarnos y llevarnos en ese proceso de ir viendo cómo nos vamos construyendo, recalibrando, refabricando nuestra manera de ser hacia la manera de ser de Jesús, ¿verdad? Entonces, pero en fin, lo interesante aquí es que hemos sido dotados con la mente de Cristo para poder entender y discernir todo esto. Y es por eso que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es vital. Muy bien. Vamos entonces ahora a la sección de Ponlo en Práctica, donde compartimos algunas ideas de cómo aterrizar estos principios, ¿verdad? Estas ideas que acabamos de aprender. En primer lugar, yo quiero invitarte a que le pidas sabiduría a Dios. El creyente debe de reconocer que no puede depender de la sabiduría humana y que debemos aferrarnos a la divina, a la que proviene de Dios. Pero nuestras peticiones deben de ser con fe. No debemos de dudar, porque recordemos que el que duda es semejante a una onda del mar que es llevada por cualquier viento y echada de una parte a otra, como dice Santiago 1:6, ¿verdad? Otra de las cosas es que debemos en estos tiempos de oración, en estos tiempos de comunión con Dios y de pedirle sabiduría, debemos también buscar el poder depender del Espíritu Santo. Como sabemos, el Espíritu Santo mora en los que creen en Jesús y Él dirige sus pasos y nos ayuda a entender las cosas de Dios. Así que busquemos la manera de depender constantemente de su dirección, ¿verdad? Y de lo que Él nos va revelando en su palabra, cómo podemos irla entendiendo, y esto nos debe de llevar a una obediencia, ¿verdad? Muy bien, en tercer lugar, siempre es una de las grandes conclusiones del acercarnos al texto bíblico es que esto nos debe de ayudar y nos debe de proyectar a representar a Jesús cada vez de una mejor forma. El Espíritu Santo nos va a ayudar a ver las cosas desde la perspectiva de Cristo. Entonces,
La invitación de la Escritura constantemente es: debemos imitar a Jesús, debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, como dice Colosenses 3:2, ¿verdad? Entonces, cada vez dejarnos moldear, cambiar y transformar por el Espíritu Santo a través de las Escrituras, esto nos va a llevar a parecernos cada vez más a Jesús. Y así vamos a poder ir entendiendo la necesidad que tenemos de mantener una relación profunda e intensa, tanto con Dios como con el Espíritu Santo, con Jesús y con las Escrituras. Muy bien, pues esperamos que estas ideas hayan sido de gran bendición para su vida y que le ayuden a tomar decisiones que fortalezcan su relación con Dios, y que este tiempo haya sido también útil para que pueda usted preparar su clase de esta semana con algunas ideas adicionales, ¿verdad? Lo que nuestro material siempre presenta. Y como cada semana, le damos las gracias por ser parte de Martes de Maestros y seguir y continuar con nuestros estudios bíblicos para la vida. Le recuerdo que la semana que viene estaremos atravesando y navegando por la cuarta sesión de esta serie de estudios titulada Apartados, una vida vivida para Dios. Que Dios les bendiga grandemente y que tengan una excelente semana. Hasta la próxima. Ninguno de nosotros llega donde estamos por nuestra propia cuenta. Padres y maestros nos enseñaron las cosas pequeñas y grandes que dan forma a lo que somos, lo que hacemos y cómo pensamos. Cuando se trata de habilidades especiales, a menudo alguien interviene para desempeñar un papel único, para guiarnos y animarnos. Seguir a Jesús no es algo que debamos dejar al azar, pero cuando tu vida necesita de alguien para guiarte y caminar hacia Cristo, ¿quién te guiará? En el estudio Mentoría, Invertir en los demás, Estudios Bíblicos para la Vida analiza la forma en la que 6 personas en las Escrituras fueron guiadas en su caminar con Dios. En el camino, consideraremos a las personas que dejamos hablar en nuestras vidas. Pero no se detiene allí, podemos a su vez hacer lo mismo por los demás. Después de todo, seguir a Cristo es algo que se debe compartir.